Hola, vamos a ver si esta vez no nos pasa la conexión. Ay, ojalá que te me congelaste, quedas frisada justo. Mirá, dejé todo listo, desconecté todo, dejé los datos nada más, así que con los datos espero continuar con la charla de hoy. Sé que algunas personas se habían sumado Buenísimo. recién y se dieron de baja, pero vuelvan porque estamos acá súper presentes. Estamos Claro, acá. estamos Estamos vivas, estamos vivas. digamos. Estamos en Argentina con paciencia, un poquito del tema de la conexión, pero lo bueno es que esto queda grabado, va a estar en mi Instagram y también lo vamos a subir a YouTube y a todos los canales de Flor, que después ella nos va a decir cuáles son. Así que, ay, qué emoción, ya somos 6, va subiendo el contador, Vamos. va creciendo la comunidad, me encanta. Eh, bueno, ya son las 7 o 19:08 para ser exactos o exactas hoy en día. La cuestión es que obviamente vamos a darle inicio a nuestro modo de entrevista de hoy, que es el primer encuentro que tenemos en este ciclo de entrevistas, que comenzamos obviamente con Flor Herrería, quien va a presentarse mucho mejor que lo que yo puedo llegar a decir de ella, que es una excelente persona y excelente profesional. Pero no quiero meterme en ese rol empático de escribir desde la experiencia, sino más bien quiero que la conozcan ustedes. Así que, Flor, presentate tranquila. Pero muchas gracias, qué honor estar acá, así que bueno, muchas gracias Barry, que además de una amiga, es un líder genial porque bueno, hemos trabajado juntos en varios proyectos, así que siempre es un placer compartir nuevamente con vos. Bueno, yo soy Florencia Herrería, soy licenciada en Relaciones Internacionales, me he dedicado al análisis internacional en diversos medios de comunicación, eh, y bueno, también he trabajado en marketing, en redacción de contenidos, en diversas cuestiones, pero siempre, siempre en pos de el impacto internacional, que para mí es súper importante, más aún en el mundo globalizado en el que estamos, en medio de una pandemia, la conectividad es súper importante, así que bueno, mantener siempre frescos esos conocimientos. Así que bueno, por eso estamos acá justamente para charlar un poquito de qué está pasando en el mundo, ¿no, Barbie? Exactamente. Previamente a ingresar a la temática de hoy, voy a hacer una breve introducción de quién soy yo, porque quizás algunas personas llegan por las redes de Flor, por contactos de Flor. Yo soy Bárbara Sanz, soy licenciada en Comunicación Social, también he trabajado como voluntaria en muchas organizaciones, ahí fue el punto de conexión con Flor, donde hemos trabajado juntas, generalmente en proyectos de impacto social, ahora estamos específicamente creando cursos para desarrollar el objetivo número 4 de desarrollo sostenible, que es la educación de calidad, entre otros, en Academia Brilla. Sin embargo, unas cositas sobre mí, que ahí va un dato que Flor no se lo esperaba. Si tuviésemos que elegir un color hoy para explicar tu situación laboral, ¿cuál elegirías? Tremendo. Yo creo que le diría el azul, porque viste que el azul es como el mar, es como profundo, es decir, bueno, están en búsqueda de aprendizajes constantes, de eso, de ser profundo, de ser sabio, ¿no? Así que bueno, yo voy a apuntar como el azul que tiene tu camisa, ¿no? La tenía. Bueno, yo también voy a responder a la consigna porque claramente entrevistado y Dale. entrevistador vamos a ir para el mismo lado. Estaba entre el azul, pero para no repetir y no hacer copy-paste de la experiencia de Flor, creo que me encuentro en un punto amarillo, como que estoy logrando varios objetivos, pero también estoy trabajando y desafiándome un montón. Es más, esta experiencia es una de esas, así que gracias a todas las personas que están sumando, que están acá y obviamente a aquellas que lo van a ver después. Después obviamente lo pueden compartir, likear, me gustear y todas esas cosas que se pueden hacer con las redes que nos sirven un montón. Pero sin más Eso. preámbulos, sin más introducción, le vamos a dar un marco, un contexto a una problemática que más allá de que nosotras venimos obviamente con una impronta más tranquila de análisis, de poder ver quizás otros aspectos que en la vorágine de lo que está pasando no se puede hacer, sobre el tema de qué está pasando en Colombia. Entonces, bajo la consigna de qué está pasando en Colombia y por qué, te dejo a vos, a Flor, empezar la charla. Bien, bueno, se ha hablado mucho estos días porque la verdad que, bueno, fue una explosión muy grande lo que ha pasado en el país, sobre todo a nivel social, a nivel político, a nivel económico.
Quizás muchos lo han visto en los medios de comunicación por el tema de una reforma tributaria que estaba llevando adelante el actual presidente de Colombia, Iván Duque, que se llama Ley de Solidaridad Sostenible, ¿no? Que uno de los puntos era aumentar el impuesto anual a diversos sectores de la clase media en Colombia, y uno de los puntos de fricción. Cabe destacar que es muy compleja esta ley, pero estoy tocando los puntos más candentes, que justamente los que han generado este conflicto, ¿no? Y uno de ellos fue el tema del cobro del IVA de un 19% aproximadamente a ciertos productos esenciales, por ejemplo, de la canasta básica, a servicios públicos, a combustible, inclusive a servicios funerarios, lo cual parecía hasta morbo estando en un contexto de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, no solamente fue la reforma tributaria en sí lo que ha generado este conflicto, ¿no? Porque muchos medios de comunicación han tenido este error de solamente basarse en este contexto de lo que fue la reforma, sino que en realidad es un conflicto que ya se venía arrastrando desde hace tiempo, que la pandemia profundizó en la sociedad, ¿no? Porque por el tema de, hay una crisis sanitaria muy grande, una crisis social de una desigualdad enorme. De hecho, Colombia es uno de los países más desiguales del continente, con un más de 40% de pobreza. Entonces son cifras alarmantes que con la pandemia, con el acceso a la salud pública, con la falta de vacunas, empieza a aflorar, obviamente, mucho más, sumado a la corrupción, sumado al clientelismo, sumado también a un acuerdo de paz, que no nos olvidemos que en 2016 se firmó un acuerdo de paz con las FARC, que quedó un poco tibio de alguna manera, porque nunca se llegó a un acuerdo en el que se puedan quedar contentas todas las partes, obviamente. Entonces, claro, se sumaron tantas variables en este conflicto que justamente se destapó la olla, hablando mal y pronto, de todo este descontento social, justamente. Por lo cual, bueno, se organiza un paro nacional, que es el que comienza a fines de abril, que justamente generó toda esta conmoción internacional, ¿no? De la violencia policial, de las represiones y todo esto que, bueno, hemos visto los últimos días, por lo cual es importante acentuar que no es solamente la reforma tributaria en sí, no es que subimos un impuesto, sino que son muchos factores los que están en juego y que hoy por hoy la gente se animó finalmente a salir a la calle. ¿Y qué significa en un contexto de pandemia salir a la calle, en el caso de Latinoamérica? Y mira, el tema de la pandemia, creo que hay algo muy importante a destacar en este sentido, que es que en 2019 empezaron muchísimas protestas en Latinoamérica, muchos las recordamos porque es bastante reciente, ¿no? Que, bueno, fueron todos estos movimientos en Chile, en Bolivia, en Ecuador, bueno, nosotros tuvimos elecciones y ahí tuvimos cambio de gobierno, o sea, una crisis muy grande a nivel Latinoamérica por diversos factores. ¿Dónde empezó este malestar, no? Obviamente comenzó la pandemia en el 2020 y esto se vio parado, justamente porque no podíamos salir a la calle, tuvimos cuarentena. Entonces, bueno, ahora a medida que ha empezado a flexibilizarse, la gente ha empezado a organizarse, porque en realidad no es que se solucionaron los conflictos, sino que estaban en silencio, callados, manifestándose virtualmente, pero continuaban sin duda alguna, por lo cual es lo que estamos viendo hoy en día, que es fruto de eso. Bien, Flor, ahí justamente tocaste el tema de la digitalización de los movimientos sociales, o más que nada el factor que cumple o la función que cumplen las plataformas digitales para la transmisión de una consigna o de una protesta o de cualquier mensaje. Sin embargo, antes de llegar a esa consigna, me gustaría que hablemos un poquito sobre qué posicionamiento tomó el gobierno actual de Duque frente a ese acuerdo de paz del 2016. Bien, respecto al acuerdo de paz, como te digo, ha sido realmente si bien era necesario generar avance y generar diálogo, eso no lo niega absolutamente nadie, siendo un país que estuvo en constante conflicto entre gobierno, sociedad, guerrillas, obviamente era necesario. El tema es que es un acuerdo a medias tintas, no se solucionó la problemática del todo, con respecto a la corrupción, con respecto al narcotráfico. Hay un montón de factores que todavía siguen en juego y que justamente esto es un tema no menor, que antes, muchas veces, cuando había un conflicto social, se podían escudar de la guerrilla.
es culpa de la FARC, es culpa del terrorismo. Ahora que hay un acuerdo de paz, ¿a quién le echamos la culpa, no? ¿A quién es el chivo expiatorio? Más aún ahora que salió toda la gente a la calle, cuando el malestar es prácticamente unánime en la sociedad. Entonces también es ese tema, que se les dio vuelta el discurso que ellos mismos justamente fomentaban, ¿no? Porque era siempre este mensaje de luchar contra el terrorismo, que de hecho inclusive el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dijo en un tuit que luego fue bloqueado por la misma red social, en el que arengaba a los policías a utilizar las armas para defenderse del terrorismo, es decir, a los mismos manifestantes. Entonces, justamente, siempre había que buscar algún chivo expiatorio. Ok, ahí inclusive podemos encontrar un paralelismo que por lo menos en Latinoamérica, estamos hablando de la idiosincrasia de la región, como el otro, o sea, siempre está la responsabilidad de los males, de la corrupción o de un montón de factores que hacen que la región no crezca o que no pueda realmente desarrollarse, y siempre la culpa o la responsabilidad está en el otro y nunca a veces hacer ese análisis, bueno, qué decisiones o qué acciones, no hablando, en esta instancia estamos hablando ya de partidos políticos, estamos hablando de personas que están ejerciendo el poder a nivel nacional, en este caso en Colombia, pero siempre es como una consigna que se repite, es como cuando hay elecciones, cuando hay una problemática social, siempre se busca la culpa en el otro, siempre hay un otro al cual señalar, al cual decir, porque vos no hiciste tal o cual cosa, está pasando esto. ¿Qué mirada podés tener vos o qué resolvés desde tu mirada analítica de relaciones internacionales si ese patrón se repite en otras regiones y por qué Latinoamérica es una piedra, un obstáculo recurrente en cuanto, inclusive la comunicación en cómo se presentan las fuerzas que se están ejerciendo el poder ahora y las fuerzas opositoras frente a un conflicto, en este caso muy concreto, que es Colombia, por ejemplo? Totalmente, totalmente. Bueno, Latinoamérica obviamente nos une mucho la historia. Hoy por hoy tenemos muchas diferencias políticas, no todos los gobiernos son iguales, con sus tintes de derecha, con sus tintes de izquierda, todos tienen los mismos problemas con la pandemia justamente a nivel social y a nivel económico, vamos todos hacia el mismo lado. Creo que hay un gran problema en general en Latinoamérica, y esto lo quiero destacar porque sé que muchas veces es muy sensible hablar de Latinoamérica, de hablar de nuestros países. Nada de esto tiene tinte partidario, justamente es analizar la política, porque los seres humanos somos seres políticos justamente, y esto no va a bajar a ninguna línea, estar a favor de un bando o del otro, simplemente analizar el contexto. Por lo cual, para mí, uno de los temas más importantes para empezar en América Latina es, por un lado, empezar a abrir la discusión de que no todo tiene que ir un caudillo, que siempre tenemos ese sistema presidencialista en el que todo recae en un solo líder, que no tiene la varita mágica para poder resolver todos los problemas que hay. Lamentablemente necesitamos una coalición de gobierno donde realmente se pueda afrontar más una cultura desde la sociedad, desde todas las partes que no componen a un Estado, que puedan realmente llevar adelante las soluciones que necesitamos, que son causas muy profundas. Como te dije anteriormente, no es una reforma tributaria, son conflictos de años, de décadas, justamente. Entonces, bueno, abrir esa discusión de no solamente buscar ese caudillismo, y por otra parte, otro tema que también es bastante polémico, en el sentido de que cuando uno habla de algo social, se deriva al socialismo, porque por Venezuela lo relacionamos que Maduro, no, hablar de servicios sociales no es socialismo. Entonces, si estamos haciendo proyectos en pos de la sociedad, en pos del beneficio de la educación, de la seguridad, de la salud inclusive, entonces no podemos tomar como mala palabra cualquier aspecto que tenga la palabra social, porque lo necesitamos. Obviamente necesitamos un Estado que esté medido, que no sea intervencionista, como hemos visto en muchos países que no han generado buenas políticas, pero sí que esté hoy por hoy en la pandemia, es necesario que esté presente y que brinde los insumos y los recursos necesarios que necesita realmente un país, que justamente, bueno, lo que le pasó a Colombia, que tenemos acá el ejemplo más pragmático, ¿no? De que no tienen acceso a las vacunas, el acceso a la salud pública, lo cual ha generado un malestar enorme, teniendo tasas de mortalidad altísimas por COVID-19.
Entonces, bueno, es eso, aprender a, por un lado, no delegar todo en el Estado y cuando se quiere implementar políticas que lo puedan hacer bien y que se abra el debate desde una perspectiva social, obviamente. Hay mucho para charlar, pero creo puntualmente que estos dos factores son claves en este conflicto, ¿no? Perfecto, Flor. Justamente teniendo en cuenta, como ya ahí pudimos darle un poco de contexto a que Colombia no es una excepción, es al contrario, son ciclos que suceden en Latinoamérica, inclusive en otros países como fue en su momento la primavera árabe a principios de la década pasada, donde quiero volver a la consigna inicial que era, o la segunda consigna que estuvimos hablando, que fue la digitalización de los movimientos sociales. ¿Qué rol cumplen en este caso las redes sociales para poder convocar, en este caso, el año pasado muchas marchas que se daban de manera presencial terminaron siendo consignas digitales para no dejar pasar problemáticas que siguen ocurriendo, como puede ser la violencia de género, entre otras miles que siguieron incrementándose debido a la pandemia. Sin embargo, gracias a las redes sociales, muchas consignas se siguieron difundiendo, pero hoy en día, bajo esa flexibilización que mencionabas al inicio, ¿qué rol o cómo ves a las plataformas digitales como herramienta o como canal o qué función cumplen para poder difundir una consigna, una idea o un llamado a la acción? Bien, perfecto. Bueno, yo creo que en esta pregunta me vas a dar mucho pie también, porque tu experiencia de comunicadora me ayuda un montón en ese sentido, también para complementarme, pero es súper importante hoy por hoy el activismo digital, como vos misma lo mencionaste, no es una forma nueva de manifestarse o de protestar, ya lo vimos hace 10 años atrás con la primavera árabe, que había menos redes sociales, hace unos años atrás era Facebook y Twitter. Hoy por hoy tenemos un montón de medios de comunicación, un montón de redes sociales para poder manifestarnos, y eso genera una humanización y una sensibilidad mucho mayor con respecto a las causas. Hoy por hoy mucha gente no se abraza a causas políticas, sino más bien a causas sociales, de alguna manera, a distintas organizaciones. Hay un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, Fridays for Future, que es la organización que fundó Greta Thunberg. ¿Cuántos Fridays for Future hay en distintas partes de Latinoamérica, por ejemplo? Un movimiento que lo empezó una chica de Europa. Entonces, obviamente estamos viendo cómo la globalización genera esa interconectividad de los distintos puntos y cómo hay un montón de causas de medio ambiente, causas sociales, causas de género, un montón de puntos que une a la gente en distintas partes del mundo. Inclusive cómo nosotros también nos empezamos a manifestar por lo de Colombia, apenas nos dimos cuenta, apenas nos informamos, es como que empieza también a generarse esa información que fluye, se humaniza, se comparte y bueno, le da mucho más veracidad de alguna manera al activismo digital. El problema, que esto también te tiro el debate, es que muchas veces permite desinformación esto. Entonces, siendo un activista, tenés que dar la verdad, y si no brindas la verdad, no generas aliados. Entonces, eso es lo que muchas veces genera un gran peligro de las famosas fake news que las escuchamos desde hace varios años ya, justamente eso, de no buscar fundamentar tu causa a través de una noticia falsa, de una imagen falsa. Entonces, bueno, siempre cuidar, obviamente, eso desde el activismo y desde la información en general. Ojo, había, como te mencioné anteriormente, funcionarios públicos que brindaban noticias falsas o brincaban a la violencia, como fue un expresidente colombiano. Entonces, justamente cuidar, obviamente todos podemos expresarnos de la forma que queramos, para eso está la libertad de expresión, pero bueno, obviamente cuidándolo, más aún estando en el activismo digital. Exacto, ahí justamente estaba leyendo algunas preguntas. Al final vamos a tener un espacio de preguntas porque no sabíamos si iban a aparecer o no iban a aparecer. Así que mil gracias. Si hay dudas, si algunos términos, por ejemplo, no quedaron claros o quieren profundizar, nos los dejan inclusive en los comentarios y nosotros después nos explatamos al final. Para no desviarme quizás del tema específicamente que introduciste, que son las fake news, lo que sucede para específicamente complementarlo todo lo que has explicado, porque es increíble, me encanta cómo desarrollas ideas, es el tema de la necesidad de inmediatez de resolver o de compartir algo. O sea, el poco análisis previo, inclusive en un contexto donde estás a un clic de distancia,
para poder obtener información, para poder explayarte, para poder expandir o profundizar sobre una temática, muchas veces en esa empatía inmediata que uno puede llegar a tener con una consigna, comparte, que puede ser en general viene esa consigna liderada por una emoción que se llama indignación. O sea, muchas personas como lo que comparten en fake news resultan producto de alguna situación de indignación o de molestia o de ira, y muy pocas veces son emociones buenas las que se comparten con fake news. No quiere decir que no pase, pero hay un patrón donde ciertas noticias que se viralizan y son fake news comparten ese paralelismo de que estoy en contra de esto y alguien me lo está justificando, lo voy a compartir, no lo voy a chequear. Y el no chequearlo también le quita el rol en cierta forma el periodismo se ha ido adaptando, y el que no se adapta lamentablemente cae en audiencias, y cae en audiencias no hay más público que te escuche. Entonces obviamente el rol del periodista está transformándose. Hay muchísimos comunicadores que yo creo que todavía no saben que son comunicadores, y hay una responsabilidad enorme. Ahí se puede abrir otro debate que no sería el caso ahora para no desvirtuar el tema de Colombia, pero bien lo que decías vos, o sea, que un expresidente difunda información falsa o difunda consignas que no son reales, o inclusive acá, ya analizando un poquito más sobre el rol de los medios, la omisión de información, lo grave que es omitir o sesgar, que es verdad, o sea, cada medio tiene intereses económicos, tiene intenciones de comunicar y omitir información, pero hay situaciones en las que omitir información pueden concluir en situaciones muy graves. Lamentablemente, las imágenes, comparando con un caso similar que fue las protestas en Chile a fines del 2019, pasó eso, o sea, por Twitter, por Facebook, principalmente por Twitter, muchas cuentas de periodismo independiente son los que difundían esos casos de agresividad y de abuso policial, o de situaciones de desaparición de personas, de violencia, de lo que efectivamente estaba pasando en las casas y qué consigna compartían las personas, porque siempre, ese es otro tema que también hay que tener cuidado, principalmente las personas que están manifestándose ahora en Colombia, son esas personas que por intereses diversos, porque no vamos a saber específicamente de quiénes son esos intereses, o quizás sí, introducen personas para generar conflictos, para generar espacios de violencia donde terminan siendo perjudicadas las consignas que se buscan difundir en esas marchas. No sé si ahí, Flor, vos podés como dar también un poco más de información sobre qué sucede cuando una consigna queda tapada o queda quizás sesgada por la violencia creada para efectivamente desvirtuar la consigna de la marcha, la consigna de la protesta o de la problemática que se quiere difundir en las calles. Bien, mira, yo creo que no es casualidad, como vos decís, que justamente se tape ciertos puntos, ciertas cuestiones en torno a una protesta o una movilización, dependiendo obviamente del medio de comunicación, justamente, ¿no? No es casualidad porque también tienen un público especial al que deben apuntar. Hoy por hoy vivimos una era de posverdad, si se quiere, donde cada uno elige la verdad que quiere, ¿no? Entonces eso también arenga la fake news, es como, bueno, yo te alimento con la verdad que vos querés escuchar, y acá se viene súper filosófico, pero no voy a entrar mucho más, pero es esto, te voy a dar la verdad que vos quieras, si es real o no, bueno, vemos. ¿Sí? Esto es un poco lo que se maneja, y cada medio, acorde a el público que apunta y lo que le venda más, y lo que le genere más tráfico también online, justamente es lo que los arenga. Tengo un ejemplo que es The Economist, que es un diario internacional sumamente reconocido. Bueno, lanza una nota de que las elecciones en 2022, que son las elecciones presidenciales en Colombia, peligran. O sea, ni siquiera acentuó la movilización en Colombia, sino que dice, peligra la imagen de Duque porque podría venir un gobierno de izquierda. Está bien, es un diario que tiene un tinte más económico, pero en vez de acentuar el tema de la protesta, de la violencia, de la represión, acentuó que en realidad peligraba que no siguiera un gobierno de derecha, sino que se cambiara un gobierno de izquierda, que iba a ser algo histórico en Colombia, por ejemplo. Y así diversos medios han priorizado distintos puntos del conflicto, obviamente. Después hubo diarios que realmente tuvieron muy buenas iniciativas, como The Guardian, que habilitó un espacio, por ejemplo, en la página web, o un WhatsApp, inclusive, donde los colombianos podían realizar denuncias, contar su experiencia. Entonces, bueno, es un espacio mucho más
ameno para que puedan expresarse justamente las personas que están viviendo en carne propia el conflicto. Entonces estamos viendo las distintas aristas, ni hablar los medios locales de allá, que muchos tapaban el conflicto. Entonces, bueno, tenemos diversos puntos de vista. Entonces yo creo que lo importante, retomando esta idea de la verdad, que cada uno elige la verdad que quiere, es justamente no casarse ni enamorarse con la verdad de uno solo, sino que, bueno, poder ver todo, decir, bueno, yo leo The Economist, es un buen diario, voy a leer lo que dice y voy a sacar lo mejor de ahí, quizás puedo sacar un buen análisis económico, ok, bueno, veo otro diario, quien sea, BBC, RT, New York Times, cualquiera, puedo sacar la mejor información de ahí de una manera objetiva. Pero justamente eso, saber cómo se manejan los distintos medios y sacar el mensaje que quieren brindar. Y obviamente no manipularse, no dejarse manipular por un solo mensaje. Exacto, ahí es un punto específico clave para poder informarse hoy en día, que era una de las consultas también. O sea, con la posibilidad de acceder a varias tapas de diario, por así decirlo, de poder acceder a varios medios, inclusive de poder seguir a medios independientes que están, en este caso, los conflictos sociales, es muy importante empezar a tener ese ejercicio para poder evitar caer en las fake news y poder replicarlas, porque ¿cuál es el problema de las fake news? O en realidad la gravedad que recae sobre esparcir un mensaje erróneo que puede generar peores consecuencias que la noticia en sí. Entonces, si no somos responsables de cómo consumimos, de qué medios consumimos y ser conscientes de qué mensaje estamos reproduciendo, qué consigna estamos reproduciendo, no olvidar nunca que somos actores sociales y más en este contexto de globalización, más en este contexto de digitalización, básicamente de todos los ámbitos de nuestra vida, tener en cuenta qué palabras elegimos, cómo definimos un conflicto social, qué posicionamiento tomamos, tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo en cuanto a acciones políticas, acciones sociales, el círculo o el mensaje que difundimos, porque en este caso Colombia, como fue en su momento también Chile, y como fue en su momento la Primavera Árabe, por darles algunos ejemplos específicos, porque hay miles, si no hubiesen existido quizás estas herramientas, un montón de medios, o los medios corporativos que siempre planeaban qué mensaje dar, súper cuidado y evitando rozar los intereses de cada medio, las personas no se enteraban muchos años después, o quizás porque alguna persona viajaba a ese lugar y les contaban los locales qué era lo que había pasado. Entonces, en una ciudadanía global, por así mencionarlo, que ahí sabes, vamos a hablar un poquito, Flor está armando un curso respecto a la ciudadanía global, pero no quiero spoilear ahí. Yo creo que lo más importante es eso, es poder empezar. Yo entiendo que a veces por una cuestión de tiempo, o sea, es como, bueno, leo lo primero, ver un par de títulos y listo, como para estar al día, pero seamos conscientes de que somos actores sociales, tengamos o no quizás espacios de poder específico, como puede ser un puesto en el Estado o ser gerente de una empresa. Cada lugar que ocupa un ciudadano termina generando un resultado en la acción del otro, en la situación del otro. Entonces, o tener este ejercicio de empezar a leer, empezar a ver otras aristas de las mismas temáticas, aunque sea, por ejemplo, por Colombia puede ser un principio, pero interesarse en lo que pasa fuera de nuestro círculo es fundamental en un contexto de globalización extrema, como ha pasado inclusive ahora con la pandemia, que la transformación digital fue fundamental, pero también se aceleró en muchísimas organizaciones y en la vida de muchísimas personas, y también dio lugar a la exposición de la desigualdad social que existe en todas partes del mundo y en Latinoamérica, por supuesto, o lamentablemente la brecha digital es altísima. Entonces, no sé si Flor querés sumar algo ahí, si no avanzamos con un temita más. Sí, yo te sumaría, impecable todo lo que has dicho, sin duda. Yo sí agregaría que es sumamente importante también el componente empático al momento de informarse, de conocer las causas. Sobre todo en Argentina tendemos mucho a ver nuestros propios problemas. He visto muchas comparaciones realmente con nosotros respecto a otros países, comparándonos con otras situaciones cuando ni siquiera sabemos de cuál es la historia, cuál es el contexto. Entonces, bueno, informarse, ser empático con el otro, no sabemos lo que está viviendo el otro país o cuántas décadas de conflicto puede llegar a llevar, como en el caso de Colombia. Entonces, bueno, creo que el componente empático es crucial de las manos con las redes sociales,
porque es también humanizar, sensibilizar con respecto a diversas causas, que en este caso, bueno, son cuestiones de derechos humanos las que están en juego, porque hay violencia, hay muertes, entonces, bueno, es sumamente importante eso, la empatía ante todo al momento de informarte. Bien, Flor, y ahí voy a hacer una pequeña, o sea, reflexión respecto al concepto de empatía, porque yo personalmente, eso es como un punto de vista personal, siento que hay una empatía muy selectiva, principalmente en las redes sociales. Es como existen conflictos y conflictos. ¿Me explico? Como que hay conflictos que son viralizados porque yo lo voy a compartir sobre esta problemática, porque me parece copado, y hay otras problemáticas que realmente son graves y como no son tan viralizables, no lo comparto. Entonces, ¿qué Claro. sucede con esta empatía selectiva que lo veo yo? Es como, está bien, no es que voy a ponerme a juzgar si está bien o está mal y la decisión es de cada uno, pero quizás un poquito salir de esa comodidad de decir, a ver, ¿realmente me está importando esta causa? ¿Qué me importa del otro? ¿Qué le está pasando a otra persona? Porque a fin de cuentas, cuando uno empieza con este valor básico de ser multicultural o tener la multiculturalidad como valor, tenés que pensar un poquito fuera de lo que te está pasando en tu día a día, que a veces puede ser igual, peor, mejor que otras realidades, pero a fin de cuentas vivimos en el mismo mundo y podemos conectar, que a diferencia quizás de otras generaciones era mucho más difícil, ahora estamos literal a través de una pantalla conectando para generar nuevas ideas, para generar cambios, entonces, si hay alguna problemática que realmente te interesa, si hay algún problema que vos crees que no se está tratando y que podés empezar a hacer algo, es posible. O sea, yo creo que con las herramientas de hoy, con un celular, podés por lo menos empezar a comunicar ideas y después ir tomando acciones. Ese era otro de los puntos que quería hablar, que es qué pasa el día después, porque muchas veces con estos conflictos sociales queda como, bueno, sí, explotó Colombia, explotó Chile, explotó Argentina, explotó Bolivia, pasa un par de días y es como que calman las aguas y no pasa absolutamente nada y inclusive empieza como de nuevo a correr ese círculo para explotar nuevamente en un par de años. ¿Qué es lo que sucede a nivel internacional? Que vos podés tener esa mirada un poquito más global. ¿Por qué cuando pasan estos conflictos donde estallan las cosas, después viene como esa calma y los patrones que generaron ese conflicto se siguen repitiendo? ¿Por qué pasa eso? Ujú. Bien, mira, yo creo que es como también explota un conflicto y es tendencia, ¿viste? Tendencia en Twitter, tendencia en Google, tendencia en todos los lugares donde pueda ser vendible. Obviamente se aprovecha un poco los distintos medios de comunicación, las redes sociales para poder expresarlo y después, che, ¿qué pasó con Colombia? Ni nos acordamos, y así con un montón de conflictos. Es más, la protesta de 2019 capaz que le refrescamos la memoria a muchos, inclusive porque es como que no queda en el inconsciente colectivo, ¿viste? Tiene memoria para ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el tema es ese, hay que seguir analizando, hay que seguir estudiando los conflictos, por eso, bueno, existen los licenciados en Relaciones Internacionales, los politólogos, los economistas, las diversas disciplinas, ¿no?, que estudian con perspectiva internacional, para seguir analizando y estudiando por qué sucede lo que sucede, ¿no? Obviamente, si bien deja de ser tendencia en Twitter un conflicto, no es que desaparece, ¿no? Que eso también es otro tema que justo me das pie a diferenciar un poco la virtualidad de la realidad. Ese conflicto, por más que vos no lo estés compartiendo o que no lo sigas manifestando en redes sociales de manera tan asidua, quizás como cuando explotó, no significa que desaparezca, cuando en la realidad hay otra cosa. Entonces, bueno, también diferenciar un poco eso, y es súper importante para quienes estén en el activismo digital, para quienes trabajen y quieran desarrollar esas habilidades, bueno, eh, que sigan trabajando, que sigan desarrollándolo, porque es súper importante eso, siempre tener memoria de que conflictos hay en todos lados. La pandemia afloró muchas problemáticas, inclusive hay muchas guerras que, aunque por más que no las veamos en los diarios, siguen vigentes. Vamos a Oriente Medio, probablemente googleas guerra en Siria y sigue estando el conflicto, no es que desapareció, es más, está agravado con una crisis sanitaria, por dar un ejemplo. Entonces, claro, hay un montón de cuestiones que por más que no se mencionen en el día a día, siguen estando constantemente. Entonces, bueno, está en uno en informarse, en hacer este esfuerzo de elegir los mejores medios para poder leer, tener esa mirada más objetiva, que uno la desarrolla con el tiempo, no es una cuestión de magia, obviamente, y bueno,
desde las disciplinas que estudiamos, aquello que tiene impacto internacional, obviamente seguimos trabajando en pos de eso. Exactamente. Antes de cerrar, vamos a darle como un espacio a algunas preguntitas que estuvimos leyendo por ahí, pero para darle como un cierre a los distintos puntos que estuvimos trabajando con relación a Colombia y paralelismos de situaciones similares en Latinoamérica, dar como un simple mensaje de que problemáticas van a haber miles y problemáticas van a ser tendencia y van a dejar de ser tendencia. El tema es como si cada persona puede identificar una problemática como propia para poder trabajarla, para poder desarrollarla, porque claramente una persona puede sentir que se siente o sentirse responsable de un montón de problemáticas y decir, bueno, yo quiero trabajar por esto, por esto, por esto, pero evidentemente en el día a día y con cualquier rutina de cualquier persona es imposible acarrear todos los conflictos y poder generar un cambio sobre eso. Entonces, un pequeño ejercicio es como decir, bueno, a ver, ¿qué cosas realmente me interesan y qué cosas puedo empezar mañana o inclusive hoy a darle mi aporte, mi acción, que puede ser, como vos decís, del simple ejercicio de leer otros medios, el simple ejercicio de decir, che, mira, me interesaría trabajar esta problemática, hay ONGs que lo están trabajando, no hay ONGs, y empezar a ver desde qué lugar me posiciono frente a todos los discursos que están dando en una era donde el bombardeo de información y el acceso a la información es altísimo. Entonces, ahora sí, acá vamos a ver algunas preguntitas. Denme un segundo que me voy a acercar a la cámara, no se asusten. Pero, a ver. Eh, Vamos a ir hacia arriba porque se me ha ido el chat. ¡Ay, qué emoción! Se sumó un montón de gente durante toda la charla. Gracias, agradecemos un montón. Genios, genios todos. Sí, sí, les agradecemos muchísimo porque es nuestro primer vivo, así que en un ratito vamos a darle el cierre. Dice, Juli Suero, dice, chicas, ¿qué opinan de la corrupción mediática? ¿Qué herramientas tienen los manifestantes o ciudadanos para alzar su voz? Ahí un poquito lo estuvimos respondiendo, pero como para darle algunos tips a Juli, a ver, ¿cómo podemos decir? Con respecto a la corrupción mediática, bueno, yo creo que ahí también podés tirar un par de tips vos, Barbie, que sos comunicadora, pero yo creo que también retoma esto de la idea de que ha habido una crisis, yo creo que también en distintos medios de comunicación, ¿no? No solamente en un periódico, sino también en la televisión, en diversas plataformas tradicionales que teníamos, donde la llegada era unilateral, o sea, me daba un mensaje el noticiero y yo lo recibía, punto, y ahí se cortaba el vínculo. Ahora tenemos muchísimas más interacciones gracias a las redes sociales, donde nosotros somos los protagonistas, tenemos un nombre, apellido, y mostramos realmente lo que está pasando, mostramos la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de combatirlo, hay un montón de influencers, hay un montón de periodismo independiente, un montón de otras personas realmente que están influyendo y siendo comunicadores, que ese también es un rol bastante desafiante de saber comunicar bien y ser un informante del bien, justamente. Pero yo creo que también es un poco eso de hackear a los medios de comunicación tradicionales todas estas plataformas que salieron. No sé si vos tenés algo más, Barbie. Te soy honesta, es básicamente volver a repetir lo mismo. Como la corrupción mediática va a existir mientras haya intereses económicos detrás que van a querer que un mensaje se emita u omita. Lo interesante es ser conscientes de eso y saber desde qué lugar habla cada medio para elegir qué mensaje me resuena más o es coherente con mi propósito, con mis ideas, con mis creencias, etc. E inclusive cuestionarlas si efectivamente son las creencias como por así decirlo, esas ideas que yo quiero seguir reproduciendo. Pero lo más simple es poder ser consciente de qué estamos consumiendo, elegirlos y cuestionar hasta qué punto lo que me está transmitiendo este medio tiene una intención detrás al mensaje final y si esa intención es coherente o no con mis valores, con lo que yo pienso, que eso puede ser totalmente válido. Pero no mucho más de lo que ya estuvimos explicando hasta ahora. Y creo que quedaba una consultita más que la estoy buscando, está un poquito más abajo. A ver, J. Camírez, no sé si es Juan, no sé, ahí es como que estoy leyendo el usuario, pero me dice, en Colombia los medios de comunicación pertenecen a 5 familias. Nuestros medios de comunicación se han vuelto Facebook, Twitter, y sin embargo la policía está bloqueando señales en medio de marcha. Exactamente, ese es otro tema. El tema de la jurisdicción
de Internet, ¿no? ¿Quiénes son los que manejan y qué posibilidades también legales o jurídicas tenemos, o derechos jurídicos tenemos también en el tema de transmisión a través de Internet? Porque todavía estamos con un vacío legal en un montón de situaciones respecto a Internet que de poco a poco, desde, para mí de manera muy, muy lenta, se van resolviendo ciertas cuestiones de qué pasa con lo que pasa en Internet. Si es censurable, si se censura, si se censura o no, si es válida una censura, como fue en su momento que le cerraron creo que la cuenta de Twitter a Trump. Entonces, como, Ujú. ¿qué acciones de censura o qué acciones de validar ciertos mensajes que pueden ser bastante polémicos, como esto hablamos recién de las fake news, cómo se van a regular, qué rol va a cumplir el Estado, qué rol cumplen las instituciones en regular esas actividades? Pero para ese tema tendremos que hablar específicamente de informática legal y ver qué cosas se han ido avanzando y qué cosas no. Pero es súper interesante lo que plantea Camila, para decir bien el usuario. Pero es eso, o sea, es como, lamentablemente han sido las redes sociales los que le dieron la posibilidad de brindar su voz y un mensaje al mundo, porque estaban silenciados por los medios locales hasta que explotó todo y no se pudo contener más, y el 28 de abril empezó a hacer noticia en todo el mundo. Pero previo al 28 ya venían varios medios independientes o personas que viven en Colombia, especialmente en Bogotá, en Cali, en Medellín. Son ciudades donde el conflicto ha sido bastante grave y continúa siendo grave, no es que ha frenado, las protestas siguen. Se ha intentado imponer un toque de queda que no está ejerciendo ninguna autoridad bajo las personas que están manifestándose, y la violencia policial sigue siendo la respuesta por parte del gobierno. Así que vamos a darle un cierre específicamente desde la mirada internacionalista. No sé qué tres escenarios posibles puedes plantearnos, Flor, respecto a la problemática que está viviendo en este momento Colombia. Mira, en general, bueno, los internacionalistas siempre piensan que tenemos la bolita de cristal, cuando en realidad, bueno, tratamos de barajar todas las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, siempre tratamos de ver tres escenarios, como vos mismo acabas de decir, un escenario más optimista, un escenario neutro y un escenario ya bastante pesimista. Vamos de mal a un poquito mejor. El escenario más negativo es que obviamente continúe esta protesta, que continúe la violencia, que continúe esta violación masiva a los derechos humanos. Obviamente ese sería el peor en ese escenario, que no haya una negociación entre partes. Creo que sería lo peor que podría suceder hoy, más aún repetimos, dado el contexto de pandemia que tienen. Y por otra parte, un escenario más neutro, yo le diría más de paz negativa, porque, bueno, es decir, está bien, ponemos en la mesa negociadora a todas las partes, tanto gobierno como sociedad, pero se llegan a acuerdo a corto plazo, es decir, bueno, de la reforma tributaria está bien, bueno, le bajamos un poquito el IVA, vemos algunas cuestiones, arreglamos, ¿viste? Emparchamos, ¿viste? Como algunas cuestiones de la reforma, como para contentar en el corto plazo a la población. El tema es que está bien, bueno, me solucionaste algunos problemas, pero no vamos al profundo, que es realmente la problemática. Por eso repito que es una paz negativa, porque va a tener una ausencia de justicia, una ausencia de seguridad, justamente, porque nadie, o sea, nadie dice si probablemente en un futuro no vuelvan las manifestaciones, justamente porque afloren las problemáticas. Entonces, bueno, esa sería la paz negativa más neutra, de alguna manera. Y por último, yo dejaría un escenario más de una paz positiva, que ya es que se analice en profundidad desde el gobierno, desde las distintas partes que forman parte de la mesa negociadora, ¿no? Que se pueda ver todas las problemáticas que hay, que se pueda retomar el acuerdo de paz, que se pueda ver todas esas perspectivas, que se pueda mejorar la salud pública, que también estaba ahí un poco lo que estaba en diálogo en una reforma de la salud en Colombia. Entonces, bueno, que se ponga en negociación todo eso en profundidad y que se pueda solucionar. Obviamente es un escenario bastante optimista, porque podría solucionar un montón de problemas que tiene actualmente Colombia. El tema es que dudo que ese escenario suceda por las elecciones presidenciales del año que viene. Es muy difícil que en tan poco tiempo se pueda llegar a una negociación, dependiendo obviamente si conviene o no a Duque para el año que viene, pero bueno, esos serían como los tres escenarios que barajamos para este conflicto en Colombia.
Excelente, Flor. Y sumo que ojalá que también resuelvan rápido el tema de la vacunación en Colombia, que creo que entre los aspectos que detonaron la situación actual conflictiva del país es cómo se ha trabajado la pandemia, o sea, la manera en que se gestionó la pandemia en el país. Creo que más cerca del 10% ha sido vacunado, con la primera dosis recién, a la altura que estamos, ya casi Claro. mitad de año. También el hecho de los impuestos que se iban a volver a pesar más en el bolsillo de la clase baja y la clase media, y también descontento en general, perdón, ahí me quedé pensando la palabra, respecto a un montón de problemáticas que recién ahora vuelven a ser parte de la agenda de los medios de Colombia y ahora con la vista o la mirada de otros medios de manera internacional. Sin embargo, el tema es qué pasa después, qué va a pasar con todas estas protestas. Se les calma un rato y después vuelven a explotar un par de años después de las elecciones, pero el tema es que yo creo que, a diferencia quizás de otras protestas, las protestas no van teniendo como un poquito más de acción en el corto plazo y con mirada a largo plazo. Es como no es que me resolvés el problema ahora, lo resolvés, y acá me olvido y no va a pasar nada. Yo creo que las personas cada vez van teniendo un poquito más de conciencia del poder que tienen frente a las autoridades y el poder de poder gestionar también el camino de su país. Como que siempre eso que hablamos al principio de que la responsabilidad está en el otro, bueno, a ver, para ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi lugar? Que a veces puede ser salir a las calles, a veces puede ser otras acciones, a veces puede ser crear un emprendimiento, a veces puede ser elegir otro tipo de consumo, no sé, hay miles de acciones que a veces no las notamos como acciones de cambio, que contribuyen a una consigna que en este caso se está manifestando en las calles. Pero bueno, antes de cerrar, Flor, me gustaría que hables sobre el trabajo hermoso que estás haciendo para Academia Brillar y qué se viene como curso online para mitad de año. Bien, bueno, junto con Barry estamos siendo educadoras en Academia Brillar, que es un emprendimiento de España-Argentina, súper multicultural, hay gente de todas las partes del mundo, pero la mayoría de España y Argentina, que lo que busca es democratizar la educación a través de sus plataformas online, y vamos a estar brindando distintos cursos. Así que bueno, el mío es Ciudadanía Global, justamente voy a hablar un poco esto del impacto de la globalización, de cómo ser mejores líderes, de cómo internacionalizar un proyecto, es decir, de cómo ver desde diversas perspectivas todo aquello que tiene impacto internacional y que podamos desarrollarnos de manera profesional y profesional si se quiere, ¿no? Para ser mejores líderes el día de mañana. Así que bueno, está la invitación para que sigan las redes de Academia Brillar. Barbie, también comentando tu curso, que está buenísimo, aprovechemos. Bueno, no, rápidamente mi curso va a ser dirigido a explicar en qué consiste la comunicación estratégica y cómo desarrollar un plan y el valor que tiene para cualquier proyecto personal o para cualquier proyecto organizacional. Sin embargo, ya dentro de poco voy a estar subiendo algunos detalles de lo que se viene para el curso de comunicación estratégica. Y antes de cerrar, obviamente quiero invitarlos al lunes que viene, que vamos a tener otra charla, pero vamos a hablar específicamente de reciclaje. Así que seguramente en las historias y en Reels van a ver quién va a ser la invitada especial, que también no se los voy a decir, y de qué específicamente vamos a hablar de reciclaje, porque el lunes 17 de mayo es el Día Internacional de Reciclaje, así que hay una problemática muy importante que algunos países les prestan más atención que otros, y vamos ahí a debatir igual que hoy sobre ese tema. Así que te agradezco muchísimo, Flor, les agradezco muchísimo a todas las personas que se han sumado, que han estado unos minutitos, que pudieron ver al principio, tuvimos problemas técnicos, acá estamos, dimos casi una hora de charla, y obviamente va a quedar grabado, lo vamos a compartir en las redes. Flor, si quieres decir tus redes también acá para compartirlos, y agradecerles nuevamente por ser parte de este espacio que se llama Modo Entrevista. Buenísimo, muchísimas gracias Barbie por la invitación, así que bueno, esperamos a tener un montón de charlas más y que podamos hacer esta fusión, ¿no? Desde la comunicación y el impacto internacional que tenemos todos los actores en la sociedad, así que muchísimas gracias a todos los que han participado, y bueno, pueden seguirme como Flor Herrería, comparto cosas súper ñoñas cada tanto, y bueno, voy a estar brindando información sobre mi curso de Ciudadanía Global también para que tengan más información.
Bueno, Flor, muchísimas gracias. Gracias a todos, que tengan una hermosa noche, una hermosa madrugada, dependiendo del horario. Pero nos estamos hablando ya la próxima semana. Les mando un beso grande. Chau, chau. Chao, chao.